Shaburrux presenta Ecos de Terror. Como muchas historias, esta comienza muchos años atrás, en la época cuando era muy pequeña y podía ver, escuchar y convivir, por decirlo de alguna manera, con presencias. Llámenle fantasmas, ángeles, demonios, seres de otras dimensiones, yo qué sé. Digamos que tenía una especie de sexto sentido, el cual me permitía percibir energías y cosas que otras personas no podían. Aún a mis 33 años conservo algo de esto, no tanto como cuando era una niña, pero aún puedo ver, sentir y escuchar cosas que otros no pueden. A los 15 años, por cuestiones familiares, nos mudamos mi mamá, mi hermana y yo a vivir a casa de mi abuelita con ella y uno de mis tíos. Ellos son personas con una energía muy positiva, así como muy devotos y dedicadas a su fe. Para ellos, vivimos rodeados de ángeles y seres celestiales, así como bajo el resguardo de Dios. Por estas razones, encontraba la energía de la casa muy linda, muy relajada y muy familiar. Toda esta sensación pasaba de la mañana a la tarde-noche, pero después de las 11 de la noche, las cosas cambiaban un poco, y más en la planta baja donde se encontraban la sala y el comedor. Era raro, porque se sentía un ambiente pesado, diferente, no en sincronía con el resto de la casa. Desde pequeña, al visitar la casa de mi abuelita, jamás me sentí cómoda en la sala. Era ya hasta una broma familiar de que era mi lugar favorito para llorar y hacer berrinche. Mis recuerdos de esto eran vagos, pero algo que tenía muy claro es que nunca me había gustado. En nuestra instancia ahí, confieso que bajar a la cocina por un vaso de agua o leche era toda una prueba de valor. Corría apresuradamente prendiendo las luces una por una, y el regreso a mi habitación era realizar la misma operación pero a la inversa. Muchas noches me quedé con sed o con antojo, con tal de no bajar. Pasó el tiempo y al final como que me acostumbré y mejor me llevaba a mi recámara agua o leche para no tener necesidad de bajar. Tiempo después, menos del que mi mamá hubiera querido y más del que mi paciencia toleraba, comencé a salir de fiesta, antros y a llegar a casa por la madrugada. Siempre que regresaba a casa tarde, en cuanto cerraba la puerta, no volteaba a la sala y simplemente subía corriendo las escaleras hasta mi recámara a ponerme la pijama y meterme a la cama. Confieso que también hubo muchas ocasiones en que decidí regresar temprano o incluso no salir, con tal de no tener que pasar por esa travesía. Tenía la sensación como si fuera una especie de trampa, una trampa que estaba esperando a que yo cayera y que había logrado eludir por años. Una noche llegué a casa como a las 3, 4 de la mañana. Esa noche la energía o el ambiente se sentían como más pesados de lo normal. Incluso al cerrar la puerta principal, la sala se sentía más fría que la cochera. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda y no pude resistir un instinto de voltear hacia los sillones, y ahí estaba, la figura de un hombre con un sombrero de copa y un bastón en sus manos sentado en la sala. Era como una sombra muy oscura, tanto que se veía claramente entre la oscuridad de la noche. Me quedé helada, por un momento inmóvil. No sabía si gritar o correr a mi cuarto. Mi mente estaba en blanco. De pronto, el hombre del sombrero comenzó a mover la cabeza volteando hacia mí. Fue cuando reaccioné y corrí por las escaleras hasta mi recámara y cual niña pequeña me cubrí con las cobijas de pies a cabeza temblando. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero no debió ser mucho, pues aún no amanecía. Un pensamiento comenzó a invadir mi ser, y si esta cosa le intenta hacer algo a mi familia... Mi abuelita empezaba a tener algunos problemas cardíacos, y creo que fue el miedo, la preocupación a que se topara con algo, lo que me envalentonó y me hizo contra todo instinto lógico en mi ser bajar a enfrentar a lo que sea que estuviese en la sala. Bajé las escaleras y en ese momento iba fúrica, dispuesta a expulsar a este invasor de nuestra casa, de nuestras vidas. Pero no había nadie, ni nada, por más que busqué.
Hice el suficiente ruido como para que mi mamá despertara y me reprendiera un poco, además de no dejar pasar la oportunidad de comentar que seguro había llegado pasada de copas a la casa. Yo no discutí, ni tampoco le dije qué había pasado para no preocupar a nadie, simplemente me disculpé y me fui a dormir. Los siguientes días fueron comunes y corrientes. Yo seguía en un estado de alerta y me estuve guardando en casa, más específico en mi habitación después de las 11 de la noche. Una parte de mí comenzaba a creer que había imaginado todo, pero esa sensación incómoda cada vez que pasaba por la sala me recordaba que no, que teníamos un intruso en casa y que seguía al acecho. Pasó suficiente tiempo como para que yo me relajara y regresara a mi rutina habitual. El día de mi graduación de la prepa había llegado, y naturalmente el festejo correspondiente. Nuevamente me vi regresando a casa de madrugada y probablemente fue la emoción de haber concluido esa etapa que entré a casa como si nada, olvidando por un momento al Catrín que acechaba en la oscuridad. En ese momento, al cerrar la puerta, volví a tener esa sensación helada en la espalda y me di cuenta de que estaba sucediendo de nuevo. Esta vez no fue el instinto el que me llevó a mirar la sala, fue la curiosidad, como el reafirmar que este ser en efecto estaba ahí. Miré al mismo sillón y ahí estaba, sentado, mirándome, con su sombrero de copa y el bastón entre lo que antes había creído que eran sus manos, pero ahora se miraban como unas garras afiladas. Yo no podía moverme, no podía gritar, solo sentía el corazón latiendo tan rápido que podía haber salido de mi pecho volando. Y cuando pensé que no podía sentir más terror, este ser se levantó del sillón. Lo último que recuerdo es que extendió su brazo hacia mí con lo que parecía ser un dedo con una garra afilada. Me señaló. Lo siguiente que recuerdo es que mi mamá y mi abuelita me despertaron y yo estaba en el piso. Según ellas, me encontraron desmayada en la entrada de la puerta. El resto del tiempo que vivimos ahí, mantuve una rutina religiosa, como en mi niñez, de mantenerme en mi cuarto después de las 11 de la noche. Afortunadamente, unos meses después, mi mamá logró conseguir un departamento al cual nos mudamos ella, mi hermana y yo. Nunca le conté a nadie sobre esto, antes de compartir mi relato con ustedes. Hasta la fecha, cuando visito a mi abuelita, sigo sintiendo esa vibra, esa energía malvada que sigue ahí. Nunca me quedo en su casa. Cuando ha habido necesidad de cuidar a mi abuelita, lo hacen mi hermana o mi mamá. A pesar de los años, no logro entender lo que quiere de mí, pero sé que no es nada bueno. De niña, siempre tuve una afición especial de jugar con muñecas. Debí tener un par de docenas para cuando cumplí 8 años. Como a muchas niñas, me encantaba vestirlas, peinarlas y darles una identidad propia, que me servía para jugar con ellas representando diferentes situaciones y momentos. La comida, hacer las compras, dormirlas, etc. Era la más pequeña de la familia y tenía 2 hermanos mayores, ambos hombres y de edades ya distantes a la mía, así que las muñecas eran las que más me hacían compañía. Recuerdo que todo empezó cuando una tía que venía de Sonora pasó unos días con nosotros. Ella nos trajo regalos a todos y sabiendo que yo era fanática de las muñecas, me regaló una que tan solo de verla me encantó. Era una muñeca muy bonita, de tela y con una expresión facial muy agradable. Nada que ver con las muñecas de tela tradicionales que tienen rasgos que no son realmente humanos. Esta tenía unos ojos muy bien delineados y rasgos muy finos. Mi mamá le preguntó que de dónde la había conseguido y mi tía solo dijo que se la había comprado a una mujer seri mientras visitaba Bahía de Quino. A partir de ese momento yo no me separé de la muñeca, a quien nombré cariñosamente Vicky. Al cabo de unos días comencé a notar que algunas de mis otras muñecas no aparecían y al acercarme a mi madre solo me decía que ya aparecerían o que las buscara bien. Cuando jugábamos también sucedían cosas extrañas. Les parecerá tonto, pero cuando Vicky no era la protagonista del juego, siempre pasaba algo. Por ejemplo, al jugar a la hora del té, hubo una ocasión en que, dentro de la narrativa, las otras muñecas no dejaban pasar a Vicky a tomar el té.
Mi madre me llamó mientras jugábamos y cuando regresé, Vicky estaba sentada en el lugar de otra de mis muñecas, misma que se encontraba sin cabello y arrojada lejos de la mesa para cuando volví. Eso me asustó un poco y decidí encerrar a Vicky en mi caja de juguetes. Cuando desperté, Vicky estaba en mi cama, como si yo hubiera dormido con ella a mi lado. Empecé a reportar estos eventos a mi mamá, quien solo los tomó como historias de niño. Vicky esto, Vicky aquello. Y cada vez que yo le contaba algo a mi mamá, era como si la muñeca supiera y no le agradaba en lo absoluto. Desperté un par de veces por las noches sintiendo un jalón de cabello, para encontrar a la muñeca justo al lado mío. También sentía como si me mordiesen en las piernas o los brazos, en donde aparecían marcas por la mañana. Lo más aterrador comenzó cuando la expresión de Vicky comenzó a cambiar. Ya no tenía ese rostro neutro y sencillo de cuando llegó. A veces hacía una cara como de enojada, luego hacía una cara como de malvada, como si fuese a hacer una travesura. Pero la más común se volvió una cara sonriente, en donde su boca se tornaba inusualmente larga y mostraba algo que parecían pequeños dientitos. Empecé a escuchar por las noches que me susurraban al oído que iba a matar a mi mamá si le seguía diciendo las cosas. A pesar del pánico que esto me causó, se lo comenté a mi madre, quien al fin decidió hacerme caso. Me quitó a la muñeca y la llevó con ella. Me aseguró que no había nada que temer y la guardó en uno de los cajones de su cuarto. Por ahí de la medianoche, un grito nos despertó. Era mi madre, que gritaba que la muñeca la había rasguñado. Y en efecto, mi mamá tenía toda la cara rasguñada y la muñeca estaba en el piso. Ninguno de nosotros puede olvidar que, en el rostro de la pequeña muñeca de tela, se veía una sonrisa tétrica. Los dientes que antes apenas asomaban ahora se mostraban como grandes colmillos afilados. Mis hermanos la patearon y mi padre tomó la muñeca y se la llevó al patio, donde la roció de gasolina y le prendió fuego. Afortunadamente hasta ahí quedó la historia de Vicky. Nunca volvió a pasar nada extraño. Cuando consultamos a mi tía y le contamos lo que había sucedido, se encontraba penada, pero nos dijo algo que nos perturbó. Ella había pensado que se trataba de una coincidencia, pero dijo que antes de viajar a vernos, la muñeca había desaparecido de entre sus cosas y que al llegar a la ciudad la descubrió de nuevo en su maleta. Lo tomó como si hubiera olvidado empacarla, pero, con la historia que le contamos, podría haber sido otra cosa. Hoy yo tengo una hija pequeña, y quizá por precaución, no la he enseñado a jugar con muñecas. A lo largo de mi vida me he enfrentado a diversas experiencias sobrenaturales que me han marcado y que de una u otra manera me han acercado al mundo de lo paranormal. No es extraño, pues mi natal Venezuela es rica en leyendas y diferentes credos, resultado de la mezcolanza de culturas indígenas, europeas y afroamericanas. Mi familia es de la ciudad de Los Teques, la capital del estado de Miranda en la parte centro-norte del país. Propiamente, uno de los barrios más entrañables en la historia de mi familia es el Vigía, el cual corresponde a una de las zonas más reconocibles y clásicas de la ciudad. La influencia europea, principalmente francesa, es evidente en este lugar. Justo aquí es donde transcurre una de las historias que recuerdo con mayor miedo. Corría el año de 1981 y una de mis hermanas, Ingrid, recién había dado a luz a una de mis sobrinas. Estábamos en la casa de una de mis hermanas mayores, una casa que siempre me ha dado miedo, una casa que desde que te acercas percibes un tono lúgubre en sus alrededores y en su apariencia. Es una casa antigua, en la que resaltan los muros llenos de ladrillos. Durante años han sucedido cosas inexplicables y aterradoras en esa casa. Para resumirlo, no es un lugar en donde yo me sienta cómoda y donde yo tenga confianza de que todo esté bien. Confieso que el estar en esa casa siempre está asociado a mantener un sentido de alerta.
Estábamos pues de visita por el nacimiento de mi sobrina. Para mí era un evento lindo, pues a mis 16 años que tenía entonces, sentía un gran gusto por ver a mi familia crecer en número, aunque pues quizá no dimensionaba del todo la enorme responsabilidad que eso implicaba. El esposo de mi hermana Ingrid, Antonio, naturalmente también estaba ahí, y todo parecía transcurrir en normalidad. De un momento a otro, hubo una interrupción en el servicio de energía eléctrica y nos quedamos sin luz. A mi cuñado Antonio le pareció una adecuada oportunidad para jugarnos una broma y espantarnos. En uno de los pasillos de la casa con mayor circulación, colocó una vela encendida con mucha cautela y sigilo, esperando a que la notásemos sin apreciar que él la había puesto ahí. Logró su objetivo. Tan pronto nos percatamos de la vela, lanzamos un pequeño grito ahogado y nos espantamos mucho. Repito, la reputación de la casa no es la mejor, y desde entonces ya teníamos cierto recelo con respecto a las cosas que sucedían y se escuchaban ahí. Antonio no imaginaba que él sería quien se acabaría asustando más. Disfrutando su pequeña fechoría, Antonio salió de su escondite riendo a carcajadas. Poco le duró el gusto, pues de forma inexplicable, a través del humo de la vela, se empezó a dibujar una silueta sobre esta. Era forma difusa, pero que revelaba el contorneo de una mujer. La sensación de todos era de enorme miedo. Lo que estaba ahí no era humano ni era inofensivo. Al contrario, era una presencia insidiosa y que nos llenaba de terror. Como yo lo recuerdo, es que no se lograba dibujar un rostro o extremidades de forma completa, sino que la silueta iba dibujando por partes la figura de esta mujer, y la sensación es que nos miraba de regreso. Podría jurar que parecía vestir un traje como de novia, con velo, lo cual la hacía mucho más tétrica. El ambiente se empezó a tornar frío, mejor dicho, helado. La brisa soplaba fuerte y fría, pero a pesar de esto, la vela no se apagaba, y el humo que dibujaba este espectro ni se inmutaba. Antonio intentó apagar la vela, sin tener resultado alguno. Para este punto, la otrora sonrisa que llenaba su rostro ahora era sustituida por una mirada casi de pánico. La figura de la mujer en traje de novia se movía de un lado a otro, cada vez en rangos mayores y más lejanos a la vela. No podíamos ver el rostro porque no se alcanzaba a dibujar, pero no puedo enfatizar lo suficiente el enorme miedo que teníamos. Lo único que vino a nuestra mente fue el comenzar a rezar. Todos los presentes hicimos un esfuerzo por sumar nuestra fe y nuestra devoción. Oramos juntos, con intensidad y con la esperanza de ahuyentar a este espectro y determinar ese horripilante vaivén de la figura que se hacía con el humo. Después de un rato, la vela por fin se apagó, y con esto, la mujer fantasma se desvaneció por completo. Con una sincronía también inexplicable, la energía eléctrica regresó y todo parecía estar de vuelta a la normalidad. Y por normalidad me refiero a una normalidad temporal, que cuando menos se mantuvo el resto de la visita de ese día. Para mí, esa casa representa un misterio, una vibra que nunca me ha agradado. Quisiera decirles que nunca me ha pasado nada más, pero sería una mentira. Por ahora les diré que seguramente en su imaginación está la imagen de esa novia espectral, dibujada por el humo de una vela, y quizá la encuentren aterradora, pero algo me dice que probablemente se quedará corto en comparación con lo que mis ojos vieron ese día. Yo no soy lo que podría llamarse una persona religiosa. Como muchas personas en México, fui criado en la religión católica y de alguna forma sigo perteneciendo a ella. Pero conforme crecí me fui alejando un poco de muchas de las tradiciones que conlleva, y le he tomado el gusto a verle a todas las diferentes creencias sus puntos en común y tomar lo que me ayude a ser una buena persona, o al menos eso intento. También, como muchas personas en México y Latinoamérica, he conocido de cerca el sincretismo que une nuestra tradición católica con algunas otras que aparentemente son muy ajenas, pero que se han mezclado en nuestra cultura a lo largo de los años, formando una amalgama muy peculiar de creencias, tradiciones y ritos. A lo que me refiero es que a lo largo de mi vida he sido testigo o partícipe de lecturas de cartas, ya sea de tarot o de baraja española, o de las conocidas limpias,
Estos rituales esotéricos que mediante el uso de variados objetos te aseguran liberarte a ti, a tu casa o a tus pertenencias de espíritus malignos, malas vibras, envidias, mal de ojo y otras afecciones espirituales, y proporcionarte la paz y prosperidad que tanto anhela todo ser humano. Hay otros que utilizan estos rituales para fines más funestos, por así decirlo, pero de eso hablaremos más tarde. Como lo comenté anteriormente, me gusta tomar lo bueno de cada creencia, y por lo mismo suelo tener la mente abierta a todas las posibilidades. Sin embargo, yo nunca me tomé muy en serio este asunto de las limpias, sobre todo porque es muy fácil ser víctima de charlatanes y embusteros, y para decirlo en términos más coloquiales, no me gusta que me vean la cara. Incluso recuerdo una ocasión en la que mi familia y yo fuimos de paseo al pueblo de Catemaco, en el estado de Veracruz, célebre por su tradición santera y por tener a los mejores curanderos. Cómo se puede medir la calidad de un curandero es algo que desconozco, pero aparentemente la persona que les hizo la limpia a mis papás no estaba entre los mejores, porque aún a pesar de haberle dado sus amuletos de protección y despojarlo de sus malas energías y de su dinero, ni bien habíamos regresado del pueblo cuando se nos ponchó una llanta y a mi papá lo multaron por no traer la placa trasera del coche, que seguramente se le cayó al pasar uno de los tantos baches en la carretera. El punto es que todo esto lo tomo, como quien dice, con un grano de sal, pero aún así se me hace una costumbre interesante. Por eso, cuando pasados muchos años, después de la muerte de mi mamá, mi papá me sugirió hacernos una limpia junto con nuestro departamento para quitarnos las posibles energías negativas. Acepté con la noción de que era algo que podría traerle tranquilidad y no lo vi como algo que pudiera ser de relevancia. Es importante mencionar en este punto que unos meses antes, mi papá encontró en la casa de mi abuela unos objetos que habían pertenecido a mi abuelo, entre ellos una estatuilla prehispánica de barro que, al parecer, se habían encontrado al excavar en el jardín de su primera casa muchos años antes. La estatuilla estaba hecha a pedazos, y al ser mi papá lo que yo llamo un arreglatodo, se la llevó a la casa para volverla a ensamblar. De nuevo armada, la estatuilla de unos 30 centímetros de altura representaba a un hombrecillo con una de las manos encogida en un puño y la otra sosteniendo algo a lo que yo le veía la forma de un micrófono, pero que seguramente era algo no tan inofensivo. La estatuilla permaneció en el mueble de la sala durante unos meses, y aunque me tomó un tiempo darme cuenta, debo decir que me incomodaba un poco su presencia. Sobre todo mientras veía alguna película o en mis constantes sesiones videojueguiles, en las que, a falta de una mejor descripción, sentía como si la estatua me mirara. No voy a mentirles y decirles que pasaron más cosas raras. No se azotaron puertas, no escuché ruidos ni vi reflejos extraños en el espejo. Simplemente la estatua me causaba cierta inquietud, pero tampoco tanta como para hacer algo al respecto. Llegó pues el día de la limpia. La persona que nos la realizó era el entonces novio de una amiga de la familia. Para efectos de este relato lo llamaré Pepe. Era un tipo de unos 40 años, alto, corpulento, de cabello largo y rizado, que daba más la pinta de tocar en alguna banda metalera. Llegó a la casa con una mochila llena de cosas, una bolsa de mandado llena de frutas de todo tipo con las que adornó la mesa del comedor, y un caldero de unos 50 centímetros de diámetro que colocó al centro de la estancia. Una vez acomodadas sus cosas, se quitó la chamarra de mezclilla y su playera sin mangas dejó al descubierto sus brazos adornados con un montón de tatuajes. Pero entre sus tatuajes no se veía ninguna frase inspiradora o algún diseño locochón. La mayoría eran símbolos que desconozco o figuras prehispánicas, o el más grande y el que más se me quedó grabado, un rostro de jaguar que le cubría desde el hombro hasta el codo del brazo derecho. A pesar de su exterior intimidante, Pepe era una persona muy amable e incluso bromista y de voz cálida y tranquila. Después de presentarnos, nos explicó el procedimiento del ritual y la razón de ser de cada una de las cosas que traía. Ya de entrada se me hizo muy interesante, porque aunque no sé qué religión o creencia profesaba, era un tipo de ritual muy diferente a cualquier limpia que yo hubiera visto. Nos pidió que cerráramos todas las ventanas, encendió una pequeña hornilla debajo del caldero y dentro echó algunos líquidos y aceites. Luego ofreció la fruta de la mesa a los espíritus que estaba llamando y por último, desde cada una de las recámaras, trazó un camino con pétalos de flores blancas, las cuales confluían en una espiral que terminaba debajo del caldero. La limpia procedió como era de esperarse. Pepe fue cuarto por cuarto revisando, recitando cosas que honestamente no recuerdo, pasando un ramo de hierbas y flores por las paredes y objetos, y de repente deteniéndose a preguntarnos sobre ciertas cosas que se encontraban. Incluso hubo cosas que nos regañó por tener, como un casquillo de bala que mi papá se encontró y por alguna razón decidió quedarse, o una figurita de jaguar que yo me compré en un pueblito y que tenía botada en una repisa sin darle la importancia que se merecía, o un sarcófago de plástico que nos trajo algún familiar de su viaje a Egipto, ya que, aunque era una baratija, representaba la muerte
y no debíamos tenerla como un simple adorno. Luego llegó a la sala y se detuvo por un largo rato frente a la repisa donde estaba la estatuilla prehispánica. Con reclamo en la voz, le preguntó a mi papá de dónde la había sacado. Cuando mi papá le explicó, Pepe se quedó otro rato mirándola, y luego, dirigiéndose a ella, dijo: «Ahorita vengo contigo». Una vez que terminó con todos los cuartos de la casa, era hora de hacernos la limpia a nosotros. Empezó con mi papá, e hizo algunas cosas que a todos nos serían familiares. Pasó otro ramo de hierbas, y luego un huevo desde la cabeza a los pies, y continuó recitando cosas. Se detuvo un momento y le dijo a mi papá algo muy bonito sobre dejar ir la tristeza. Recordemos que tenía relativamente poco tiempo de que mi mamá había fallecido. Cuando terminó, aventó el huevo hacia el caldero y se escuchó cómo se quebraba en su interior, mezclándose con lo que fuera que había dentro. Luego llegó mi turno. El procedimiento fue el mismo. Cerré mis ojos y él sacudió su ramo de hierbas a mi alrededor, recitando sus oraciones, por así llamarlo. Luego hizo lo propio con el huevo. Pero de pronto, al pasarlo cerca de mi pecho, se detuvo en seco. Se mantuvo inmóvil por un momento y luego dijo: «Dime tu nombre». Me tardé un momento en reaccionar y caer en la cuenta de que me lo estaba diciendo a mí. A pesar de la curiosa petición, lo que más me sorprendió fue el tono que usó. Su voz, antes tranquila y relajada, y aún un poco regañona, ahora sonaba con autoridad y quizás algo de urgencia. Con algo de extrañeza respondí mi nombre de pila. «Dime tu nombre». Me sentí como cuando eres niño y tus papás te sorprenden comiendo una galleta antes de la cena. Esta vez dije mi nombre completo, pensando que tal vez por alguna razón Pepe necesitaba mayor aclaración. Lo que pasó después es difícil de describir. Sentí una especie de descarga por todo el cuerpo, como si me hubiera dado toques. Luego me sentí a la vez muy ligero y muy pesado, y todos mis sentidos se nublaron. La mejor forma que tengo de describirlo es como si de pronto me encontrara dentro de una caja de algodón. Lo único que sentía con claridad era la mano de Pepe con el huevo presionando fuertemente mi pecho. «¿Quién eres?». La voz de Pepe era cada vez más apremiante, y la ansiedad se iba apoderando de mí. Volví a responder mi nombre, esta vez con más fuerza, pero por alguna razón no sentí mi boca moverse ni escuché mi voz. Intenté abrir los ojos, pero tampoco pude. «¿Quién eres?». Para entonces ya me encontraba sumido en el pánico. Empecé a escuchar un zumbido en los oídos, y más que un huevo, sentí como si Pepe me quisiera atravesar el pecho con una piedra. Traté con todas mis fuerzas de decir mi nombre, de decir algo, lo que fuera, pero no salía un sonido de mi boca. «¡Dime quién eres!». De pronto, tan súbito como empezó, todo terminó. Como recién salido del agua, tomé una bocanada de aire y grité mi nombre a todo pulmón. Las demás sensaciones extrañas se fueron y me quedé con los ojos llorosos, un nudo en la garganta y sintiéndome como si acabara de correr el maratón. «Ahí estás», exclamó Pepe triunfalmente. Su voz también sonaba cansada. «Tranquilo, ya pasó». Con respiración entrecortada, observé mientras terminaba de pasar el huevo por el resto de mi cuerpo y luego lo aventó al caldero. A diferencia del de mi papá, cuando este cayó, tronó violentamente y un breve pero fuerte flamazo salió a la superficie. De inmediato le pidió a mi papá un trapo, con el cual tomó la estatuilla, la puso en el piso junto al caldero y luego la cubrió. Finalizó el ritual agradeciendo a los espíritus. Dijo un par de cosas más y luego nos dijo que ya nos podíamos relajar. Yo aún me encontraba en shock y sin saber qué hacer o qué pensar. Me dirigí a darle un abrazo a mi papá, quien a diferencia de su habitualmente estoica actitud, en esta ocasión parecía a punto de ponerse a llorar. Habiendo pasado el susto, Pepe nos explicó que esa estatuilla se había utilizado en algún ritual para hacerle daño a alguien. De ahí el microfonito que tenía en la mano, que había una razón por la que se había roto, y que mi papá no debió haberla armado de nuevo, y mucho menos haberla tenido en la sala de nuestra casa. Que lo que había estado haciendo era alimentarse del dolor que había en la casa después de la muerte de mi mamá, especialmente del mío, y por eso, en sus palabras, no me quería dejar ir. Le pregunté si entonces la iba a volver a romper, pero me dijo que no, que eso empeoraría las cosas otra vez. En lugar de eso, se la llevaría a su casa para trabajarla y tratar de limpiarla, y si no podía, al menos utilizaría lo que fuera que tuviera dentro para ayudarlo en sus otros trabajos. Pepe se despidió, le pagamos una cantidad voluntaria, aparte del costo de la fruta y sus otros insumos, y se fue con la estatuilla. Años después, aún no sé qué pensar de todo esto. Como mencioné al principio,
Me gusta mantener la mente abierta ante cualquier situación, pero esto es algo que nunca había sentido y espero nunca sentirlo de nuevo. Solo sé que después de ese día, siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Y aprendí que hay ciertos objetos que guardan una carga espiritual o energética o como quieran llamarlo. Y esos objetos deben ser tratados con respeto. Ecos de terror.